La noche encontraba su plácido cenit. Las reuniones familiares eran ya contadas, los participantes cada vez eran menos, y más los invitados al banquete que se ofrendaba sobre la gran mesa del comedor, donde los asientos eran reservados por las fotografías y veladoras de los homenajeados de ese 2 de noviembre. Cuando, debido a la tormenta que acompañaba esa noche, la luz eléctrica decidió ausentarse de la reunión, dejando solo el brillo de las candelas alumbrando con titilantes destellos. La abuela reunió a sus nietos en la sala de su amplia y confortable casa, acompañados de sonrisas cálidas, bebidas y uno que otro bocadillo. Llamó la atención de todos al dar un sorbo a su infusión de hierbas y pidiendo que oyeran atentamente, ya que esa noche le recordaba la historia que su madre le contó hacía ya muchos años atrás. Mi madre, es decir, su bisabuela, fue una mujer que no tuvo un hombre a su lado para criar a sus hijos. Esto hizo que, debido a la época en la que vivió, enfrentara el rechazo social. Tuvo que encontrar la manera de buscar sustento, encontrándolo en la venta de telas de pueblo en pueblo, allá en el Veracruz de plena revolución. Algo de muy mal ver. Para una mujer sola, los caminos no eran seguros y nunca pensar en viajar de noche, por lo que siempre buscaba asilo, en el mejor de los casos en alguna posada, aunque casi siempre era en algún establo de alguna ranchería. Uno de esos viajes en los que, a pesar de aún ser hora en la que el sol no se ocultaba, los vientos y el clima amenazaban tormenta, haciendo que buscar refugio se hiciera imperativo. Con una media sonrisa, la abuela dejó su taza en la mesita que tenía al lado. Se levantó y tomó la foto de su madre de la ofrenda, pasándola entre sus nietos. Mírenla, no era una belleza, pero siempre tuvo un cuerpo atractivo, cosa que la llevó a estar preparada para los retos de los caminos, experimentando varias veces, de forma nada grata, que el mejor acompañante de una mujer que viajaba era un cuchillo. El pueblo al que llegó se encontraba cerca de Cardel. Era día de mercado, así que había bastante movimiento. Sin embargo, en algunos momentos se sentía observada, y en un punto de la tarde parecía como si de la nada hubieran vaciado cada gota de vida del pueblo. Ni el repique de las campanadas marcando la hora de misa se oía. La única figura que percibió fue la sombra de un hombre montando a caballo, que marcaba el paso lento entre las calles empedradas. No le dio mucha importancia, porque así como llegó esa sensación, así terminó. El mercado se levantó por ese día, y ella tuvo que buscar alojamiento. Si bien ya tenía ubicado el lugar donde se quedaría, puesto que no era la primera vez que llegaba a ese pueblo, era innegable que entre más avanzaba, en su cabeza ese sonido entre el choque de la herradura del caballo y las piedras producían un eco que extrañamente parecía aumentar en fuerza y en cercanía. Pero como suele pasar, no había nadie alrededor. La intensa pringa que ya empezaba a cambiar a una fuerte lluvia la llevó a acelerar el paso, olvidando cualquier otro tema que no fuese refugiarse. Tocó fuertemente en las puertas del lugar donde solía quedarse, encontrando que el único lugar que le podían ofrecer era el del establo, junto a su fiel mula que le ayudaba en esos recorridos tan largos. Pero además, tendría que compartir el espacio con otro viajero y su caballo que se encontraban en las mismas circunstancias. No era lo ideal, pero ya no tenía tiempo de buscar otro sitio, por lo que a regañadientes se dirigió al establo, que esa palabra era muy grande para definir aquel lugar. Amarró a su mula y preparó un conjunto de paja para al menos no sentir el frío del piso. Sentada con el cuchillo a la mano, no fuera a ser que el fulano ese que la acompañaba se fuera a pasar de vivo. Aquel hombre llevaba un jorongo rojo que le cubría todo el cuerpo, y su sombrero le impedía ver su rostro. Ella pensó que andaría con la bola, ya que por su apariencia no daba la impresión de tener recursos para mantener a un animal como aquel semental. Quizá era el peón del dueño de aquel animal,
pero no se lo preguntaría. Sin decir una palabra pasaron las horas, y hubiera sido así, una como tantas noches en silencio, hasta que la tormenta arreció. Junto con los rayos y truenos, aquel sonido de pisadas de caballo se empezó a escuchar a la par de un silbido entre lúgubre y juguetón. Ella levantó la cabeza, ya que ese sonido la tenía como atarantada, invadiéndole un deseo por salir de aquel lugar. Sin embargo, el sonido de su inquieta mula la sacó de aquel estado, en el preciso momento en el que estaba a punto de salir. El viajero con el que compartía el establo se encontraba a su lado, impidiendo que abriera la puerta. Ella sacó su cuchillo esperando lo peor, amenazando a aquel hombre, quien solo le hacía la seña que guardara silencio y que escuchara. Los cascos contra las piedras. El paso de aquel caballo se acercaba con más fuerza, y el extraño silbido acaparó el lugar. Parecía que venía de todas direcciones. Aquel hombre preparó su machete y le dijo a mi mamá que esperara adentro, que le encargaba a su caballo, que iría a ver qué era eso. Ella tenía una sensación de extrañeza. Aquello era muy raro. Ningún viajero, y menos en esos tiempos, se despegaba de la única pertenencia que traía consigo, negándose y alejándose de él. Esto hizo enfadar a aquel sujeto, que parecía más y más desesperado para que ella tomara las riendas del animal para custodiarla, mientras el silbido y los pasos del caballo se acercaban tanto que se oían detrás del muro donde ella estaba recargada. El hombre la amenazó con su machete para que tomara las riendas, diciendo que era ella quien debía irse con aquel, que era dueño del caballo. Al oír esto, mi madre cayó en cuenta que la mula era el único animal que estaba inquieto, casi en histeria, rebuznando sin cesar y lanzando patadas al aire, mientras que el caballo estaba quieto, mirando a la puerta, esperando a su maestro. Al momento que iluminaba el trueno, ella vio los ojos de aquel animal, y en sus cuencas no había más que oscuridad. Un profundo abismo que parecía que la iba a tragar. Pero el trueno, casi al unísono, la sacó del trance y vio que el hombre del machete empezaba a palidecer y a hacerse traslúcido, dejando ver un esqueleto más nítido que su piel. Otro rayo cayó, dejando ya sin duda aquella visión fantasmagórica, seguido naturalmente de otro trueno que fue acompañado de la apertura de golpe de la puerta, dejando ver como una espesa niebla entraba al corral, formando la figura de un charro sobre aquel corcel, tomando al esqueleto por el jorongo, sacándolo, arrastrando y gritando de ahí, dejando a mi mamá helada y tiesa como una roca. Al recobrar el sentido ya había amanecido, y de inmediato tomó sus cosas dirigiéndose al dueño del establo para tratar de encontrar sentido, obteniendo solo un «a caballo regalado no se le ve colmillo, ¿o sí?», mientras silbaba la misma tonada que había escuchado la noche anterior. Sin más emprendió el camino de regreso, no sin toparse con una figura a lo lejos de un hombre montado a caballo acompañado de otro, a su lado, con el sonido de las pisadas detrás suyo. Simplemente apresuró el paso, dejando atrás el sonido y esa experiencia. Los nietos más pequeños abrazaban a sus madres, mientras otros nos reíamos por dentro de lo que contaba, hasta que llegando a la puerta de la cocina, que daba al patio, todos los incrédulos vimos la imagen de un jinete sobre un caballo, solo por un instante, ya que regresó la luz y el destello nos lampareó. Al recobrar la visión, obviamente no había nada ahí. La abuela entró de imprevisto para darnos las buenas noches, ya que se retiraba a su cuarto, mientras iba silbando una tonada que a todos
nos heló la sangre.